Leamos del versículo 4 en adelante para recordar un poco lo que se estuvo tocando la semana pasada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Aprendimos la semana pasada cómo nuestro Dios, hermanos, ha reservado un juicio específico para este tipo de personas, falsos ministros, cuyo propósito principal es torcer las escrituras para ganar su propio beneficio. El apóstol Pedro hace comparación a los juicios que fueron derramados tanto en el mundo entero en los tiempos de Noé, como en Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot. Y el apóstol Pedro está haciendo una comparación hasta cierto punto, elevando la maldad de estas personas a un nivel mayor que lo que pasó en Sodoma y Gomorra y en los tiempos de Noé, dándonos a entender, hermanos, que si nosotros consideramos que el juicio que fue derramado en aquel entonces, tanto en los tiempos de Noé como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el juicio que les espera a los falsos ministros es aún peor. Pero del versículo 10 en adelante, que es donde vamos a estar viendo los detalles en esta oportunidad, hermanos, nos vamos a enfocar versículo 10, 11 y 12. El apóstol Pedro regresa a dar aún más características de estos falsos ministros. Y como lo mencionaba al principio, hermanos, si el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de una manera detallada nos proporciona toda esta información, a nosotros de la misma forma nos es necesario, hermanos, verlo de una manera detallada, con el afán, número 1, de poder identificarlos, número 2, una vez que se identifiquen, mantenernos lo más lejos posible. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo el tema, la arrogancia de los falsos ministros. Veamos lo que dice el versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. Pero estos, hablando de los falsos ministros, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Desde la primer rebelión que nosotros encontramos en la Escritura, hermanos, podemos ver una característica principal en aquellos que Dios considera sus enemigos. Y esta característica, hermanos, es el descaro y la arrogancia por ellos mismos. Si nosotros podemos ver, hermanos, la secuencia de eventos tal como nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, no necesariamente en el orden cronológico que está presentado aquí, pero como sucedieron las cosas, sabemos, hermanos, que uno de los ángeles de mayor rango fue derramado del mismo cielo. ¿Y por qué causa fue derramado? Precisamente, hermanos, por su arrogancia y orgullo. Vean lo que dice Isaías, capítulo 14, versículo 13, pero no perdamos, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2, porque vamos a regresar a ver de una manera detallada lo que el apóstol Pedro nos está presentando. Pero en Isaías, capítulo 14, versículo 3, hermanos, vemos
esta característica de arrogancia de una manera muy palpable en el mismo diablo. Dice Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y como dice, hermanos, seré semejante al Altísimo. Veamos, hermanos, la arrogancia y el orgullo de Satanás. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este patrón de arrogancia y orgullo lo podemos ver de una manera repetida por todos aquellos que Dios mismo considera sus enemigos, y los falsos ministros, hermanos, no son la excepción a esta regla. Las palabras, acciones de estos falsos ministros, lo único que revelan de una manera general son actitudes de arrogancia egocéntrica. Son personas atrevidas e insolentes, como es típico de aquellas personas que no son regeneradas. El apóstol Pablo dice que son contumaces. Y esta palabra, hermanos, contumaces, que usa el apóstol Pedro para describir a los falsos ministros, proviene de la palabra original toltemai, y lo que significa, hermanos, es ser un desafiador o insensato. En otras palabras, hermanos, estas personas desafían a Dios exaltándose ellos mismos sin importarles cuáles sean las consecuencias. Con tal de presentarse como las personas que tienen la razón, con tal de presentarse como que tienen una supuesta autoridad, llevan a cabo dicho comportamiento. En la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos encontrar claros ejemplos de personas que adoptaron el mismo comportamiento de arrogancia, y podemos ver el resultado, hermanos, de dicho comportamiento. En el caso de Ezequías, hermanos, podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. De la misma forma como Satanás, Lucero, se enalteció en su corazón, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Ezequías no dio bien a la respuesta, sino que se enalteció su corazón. ¿Cuál fue la respuesta a consecuencia de que se enalteció en su corazón? Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Podemos seguir leyendo la historia y sabemos que después de ser tratado de una manera muy personal, a consecuencia del orgullo que estaba en su corazón, él posteriormente humilla su corazón. Conocemos, hermanos, el caso de Nabucodonosor, una persona que de la misma forma elevó su corazón de una manera arrogante, pensó demasiado de sí mismo. La palabra de Dios nos enseña en Daniel capítulo 4, versículo 30, dice, habló el rey y dijo, hablando de Nabucodonosor, él decía de sí mismo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Cuál fue el final de Nabucodonosor? Le fue quitado su reino, le fue quitada la razón y terminó con las bestias del campo. ¿Y cuál fue la razón? Porque enalteció su corazón. A los falsos ministros, hermanos, por su propia arrogancia, que es una de las características claves de ellos, están tan aferrados a seguir en su propio camino, hermanos, no importándole cuál sea la consecuencia. Y son unas personas que, si usáramos un lenguaje más al tiempo de hoy, son personas tercas y atrevidas. Esas son las palabras, hermanos, que nosotros podemos ver por parte del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que da característica a los falsos ministros. Como son falsos, ya aprendimos, hermanos, que una de sus motivaciones principales es la avaricia, pero junto con la avaricia va la arrogancia, y como son falsos ministros arrogantes, se van a presentar, hermanos, de esa manera, como que ellos tienen la razón,
Todos aquellos que piensen de una manera diferente a ellos, los van a tratar de minimizar, pero la palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, que la arrogancia es una de las características principales de los falsos ministros. La arrogancia, el orgullo, hermanos, es algo que cada uno de nosotros como seres humanos debemos de monitorear de una manera muy cercana. Porque si nosotros descuidamos nuestro caminar, hermanos, vamos a terminar de una manera u otra tomando decisiones, comportamientos en la misma arrogancia. Pero dentro de este contexto, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dejando en claro, hermanos, que una característica clave, palpable de los falsos ministros es la arrogancia. La palabra que Pedro usa para atrevidos, hermanos, es la palabra autadeis, y es un término, hermanos, que de la misma forma connota engreimiento vanidoso y obstinación. Hermanos, es el comportamiento y el pensamiento de ellos mismos que estos falsos ministros tienen de ellos mismos. En su engaño tan grande, ellos piensan en su mente reprobada y equivocada que son de lo mayor, que son de lo mejor, y a consecuencia de tal comportamiento y pensamiento arrogante, elevado, orgulloso de ellos mismos, dice Pedro, no temen decir mal de las potestades superiores. Cuando el apóstol Pedro está diciendo decir mal, lo que la palabra de Dios nos indica, hermanos, es una blasfemia, y dentro del contexto que lo está presentando y como lo vamos a ver, hermanos, está hablando de una calumnia o hablar de manera ligera o profana de asuntos sagrados. Esta misma palabra la encontramos en el Salmo 74, versículo 18. No lo tienen que buscar, se los leo rápidamente, que dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Estas personas, falsos ministros, por la arrogancia, el orgullo que radica en su corazón, no temen decir mal de las potestades superiores. Y cuando el apóstol Pedro está hablando de potestades superiores, hermanos, tal como lo vamos a aprender, se está refiriendo a los mismos demonios. Recordemos, hermanos, que el libro de Judas es un paralelo a 2 de Pedro capítulo 2. Veamos lo que dice Judas capítulo 1, solo el capítulo 1, versículo 8 en adelante. No perdamos 2 de Pedro una vez más, hermanos, pero vean lo que dice Judas referente a esto. Dice la palabra de Dios, versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, está hablando de los mismos falsos ministros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y, ¿cómo dice? Blasfeman de las potestades superiores. Y ahora, ¿a qué potestades superiores se está refiriendo? Continuemos leyendo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía, ¿con quién contendía, hermanos? Con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, como dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Una cosa que nosotros debemos de entender, hermanos, es que dichas potestades a las cuales se refiere Judas, a las cuales se refiere Pedro, son potestades que poseen una existencia, hermanos, sobrenatural, mucho más elevada que el de un nivel humano como cada uno de nosotros. Aunque estos falsos ministros eran simples mortales, que por naturaleza, como la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 8:5, menores que los mismos ángeles, por la misma arrogancia y orgullo que radica en su corazón, se consideran a sí mismos superiores a las potestades de las cuales está hablando Pedro y de las cuales está hablando Judas. Por la misma arrogancia, hermanos, y podemos ver un patrón tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. ¿Cuál es este patrón? Que dichas personas en su arrogancia piensan demasiado de sí mismos. No solamente creen, hermanos, ser los mejores,
en su arrogancia con las personas que le rodean, sino que incluso si lo llevamos al ámbito espiritual, se creen superiores que las potestades de las cuales está hablando Pedro y está hablando Judas. El ejemplo que nos presenta Judas, hermanos, es el caso que nosotros encontramos en Daniel capítulo 10. No lo vamos a leer, hermanos, pero conocemos la historia. Durante 21 días, hermanos, un demonio poderoso impidió al ángel Gabriel hacer la obra de Dios. Dice la palabra de Dios, hasta que el arcángel Miguel llegó y le ayudó. Pero fueron 21 días, hermanos, en los cuales estas potestades, hermanos, que son mucho más grandes en fuerza y potencia que nosotros, podemos ver este conflicto. Pero la palabra de Dios nos continúa diciendo que ni aún el mismo arcángel, con la autoridad y potestad que tiene, se atrevió a blasfemar o hablar palabras de maldición en contra de estas potestades. Pero los falsos ministros son muy conocidos por este ámbito. Queridos hermanos, dentro del movimiento considerado carismático, esto es un patrón muy palpable. Las personas, y como lo vamos a ver, hermanos, son palabras fuertes, pero es palabra de Dios. Los llama como animales irracionales. Pero estas personas, hermanos, a no entender lo que están hablando, creen que tienen una potestad sobre los demonios al punto que no solamente se atreven a reprenderlos, sino que se atreven a hacer ridiculeces como atarlos. Queridos hermanos, no hay persona alguna que pueda atar ningún demonio. Eso no existe, hermanos. Y de la misma forma, si nosotros por falta de conocimiento habíamos adoptado el pensamiento de reprender demonios, queridos hermanos, eso no lo encontramos en ninguna parte de la Escritura. Y nos está presentando el caso del arcángel, que es mucho mayor en fuerza y potencia que nosotros, pero dice la palabra de Dios, hermanos, claramente que ni siquiera él atrevió a hablar una palabra de juicio, sino que dijo, el Señor te reprenda. En otras palabras, no mi autoridad, el Señor te reprenda. Pero los falsos ministros se elevan el cuello delante de los hombres, pero también delante de las potestades, cosas que no entienden. Te reprendo, te ato. Incluso me ha tocado ver, hermanos, gente que les quiere dar órdenes a los mismos demonios. Y podemos ver, hermanos, cómo esta área es un piso resbaladizo en el cual, por falta de conocimiento, mucha gente termina en este tipo de hoyos, en el cual incluso su mensaje, su entorno, tiene mucho que ver con los demonios, hermanos. Por donde quiera los ven, por donde quiera se los encuentran, como si fueran sus compadres ya casi. Por donde quiera los encuentran, hermanos. Pero vean lo que dice el libro de Hechos. No perdamos segunda de Pedro, pero vayamos al libro de Hechos, capítulo 19. En realidad, hermanos, este tipo de personas es un caso similar a los falsos exorcistas ambulantes que nosotros encontramos, que la palabra de Dios los nombra como los hijos de un tal Esceva. Vean lo que dice Hechos, capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos, ¿y qué eran estos judíos? Exorcistas ambulantes. Ellos cargaban su cajita de exorcismo y iban por las calles sacando demonios, aparentemente. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio le responde, le dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los falsos ministros, los falsos maestros, falsos predicadores, declaran descaradamente, hermanos, su autoridad sobre las fuerzas del infierno. Y ahora
me es necesario, hermanos, detenerme en esta parte y dejar algunos asuntos en claro. Número uno, en un ámbito general, hermanos, ningún hijo, hija de Dios debería de vivir en temor referente a lo que un demonio o fuerzas demoníacas puedan hacer. La palabra de Dios clara y repetidamente nos enseña: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la clave, hermanos, en esto la encontramos en Santiago. ¿De qué manera nosotros vamos a tratar estos asuntos? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si vemos el contexto de qué manera lo vamos a resistir, a través de la palabra. El ejemplo perfecto está en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es tentado por el mismo Satanás. Jesucristo responde: escrito está, escrito está, escrito está. En ninguna porción de la Escritura, hermanos, se nos manda ni reprender ni andar aventando golpes con los demonios. En ninguna parte, hermanos. Lo que se nos indica a nosotros como hijos de Dios, como hijos del Dios viviente, es hacer lo que Dios manda. Si nosotros hacemos lo que Dios manda, hermano, hermana, despreocúpate lo que cualquier fuerza pueda o intente hacer en contra de ti. Tenlo por seguro que en las manos de Dios no pueden hacer absolutamente nada. En este sentido y contexto, hermanos, nosotros sí tenemos una autoridad, pero esa autoridad es delegada cuando nosotros caminamos bajo los conceptos que Cristo nos ha dejado en su palabra. Cuando nosotros queremos salir de esos entornos, hermanos, vamos por un mal camino. Estos falsos maestros, falsos ministros, les encanta. ¿Por qué? Porque se presentan delante de la gente como los que tienen una autoridad muy grande, muy superior, aparentemente mayor a la del mismo arcángel Miguel. Ahora, veamos, hermanos, porque muchas veces la gente le gusta sacar ciertos textos para apoyar prácticas como andar reprendiendo demonios, andar buscando demonios para echar golpes o lo que quieran hacer. Veamos, hermanos, lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17, para verlo dentro de su contexto, porque este versículo, hermanos, nos enseña unas palabras que ya conocemos. Dios nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Pero es necesario que entendamos dichas palabras de acuerdo al contexto de Lucas. Los llevo a esto, hermanos, porque es necesario que entendamos este entorno para entender la razón por la cual el apóstol Pedro está dando dichas instrucciones. En Lucas capítulo 10, versículo 17, conocemos la historia de los 70 que nuestro Señor Jesucristo envía con un propósito específico: predicar el evangelio. Vean lo que dice el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo. Y hermanos, ¿por qué estaban contentos estos 70? Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estas 70 personas que fueron enviadas por parte de Jesús a predicar las verdades del evangelio, regresan con Jesús y le hablan el contentamiento de su corazón, y ellos estaban con un gran gozo. ¿Y por qué estaban gozosos? Porque aún los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Veamos lo que Jesús responde en el versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando estas personas llegan muy contentos porque los demonios se sujetaban en el nombre, Jesús, que conoce las intenciones y los corazones, les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando nosotros vemos, hermanos, los comentarios de diferentes teólogos, historiadores referente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con dos razones principales, y muy posiblemente ambas están presentes delante de las palabras que nuestro Señor Jesucristo le da a estos 70. La primera: nuestro Señor Jesús, al decirle yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, estaba viendo la derrota del mismo Satanás, pues el reino de Dios había llegado. Recordamos la predicación de Jesús, de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Pero la segunda razón, hermanos, es la misma caída del diablo del cielo. Cuando dice la palabra de Dios, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, una muy apegada y posible razón es que se está refiriendo a la caída del mismo diablo del cielo. Pregunta: ¿por qué fue arrojado el diablo del cielo? ¿Por su orgullo?
por su arrogancia, porque en su corazón equivocado dijo, yo voy a ser como el Altísimo, voy a poner mi trono al lado de él. Y después que les dice esas palabras, ahora sí entremos al versículo tan conocido, versículo 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, que conoce y examina los corazones, no quería que estas personas se fueran a elevar de la misma forma por la autoridad que les había sido otorgada, pero la parte principal que debemos de reconocer, hermanos, es que estos 70 no fueron enviados a andar peleando, a andar reprendiendo demonios, fueron enviados a predicar el evangelio. Y queridos hermanos, cuando el evangelio es predicado, va a generar todo tipo de efecto. Va a golpear el corazón de aquellas personas que no tienen un encuentro con Dios. Pero de la misma forma, si hay alguna fuerza demoníaca, téngalo por seguro que cualquier fuerza demoníaca, cuando el verdadero evangelio de Dios es predicado, no va a soportar estar ahí. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Y surge la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa? Y sé que este no es el tema en su totalidad de lo que Pedro está hablando, hermanos, pero quiero que entendamos estos puntos. Hay gente, hermanos, que quiere andar como esos exorcistas ambulantes buscando endemoniados por donde quiera para querer sacarlos. Queridos hermanos, nosotros sabemos de una manera muy clara que para todas aquellas personas que le pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Como el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, esa estancia es permanente, lo cual significa que el Espíritu Santo no va a salir y mucho menos va a permitir que algún demonio entre dentro de nosotros. Si la persona endemoniada es una persona no creyente, la mejor forma de exorcismo es predicar el evangelio. ¿Por qué digo eso? La palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, lo que pasaría con una persona que es librada de un demonio y vuelve a sus mismos pecados. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquel demonio que sale de esa persona, dice la palabra de Dios que va a ir y va a regresar, va a encontrar ese cuerpo limpiecito, lo va a encontrar muy adornado y va a regresar a entrar a ese mismo cuerpo, pero no va a llegar solo. Va a tomar consigo 7 demonios más poderosos y el estado postrero de esa persona va a ser peor que como comenzó. La mejor forma de nosotros llevar a cabo ese trabajo, hermanos, es no andarlo buscando, mejor predicar el evangelio. El evangelio de Dios, hermanos, va a hacer ese efecto y muchas otras cosas en la vida de la persona. Pero Dios a ninguno de nosotros, a ninguno de los apóstoles, nos envió a que andemos reprendiendo o buscando demonios para pelear con ellos. Pero Pedro les deja saber a estos hermanos, queridos hermanos, cuídense porque los falsos ministros que están en medio de ustedes se van a comportar de tal manera que van a hablar, dice versículo 10, atrevidos y contumaces, no temen, no tienen temor decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, sino que el mismo arcángel Miguel no se atrevió, sino que dijo, el Señor te reprenda. Por la arrogancia de estas personas, no solamente se atreven a hablar palabras de maldición, sino que en su mente corrupta piensan tener alguna potestad al punto de atar demonios, darles órdenes. Hermanos, esas cosas no existen, son ridiculeces. Pero mucha gente, lamentablemente, hermanos, sigue a este tipo de personas porque lo ven como una autoridad muy grande. Wow, ve el ungido. No, ese si entra, los demonios salen corriendo. Y la gente los comienza a ver de tal manera. No ayuda el hecho de que incluso cuando se presentan delante de la congregación, se presentan de la misma forma por la misma arrogancia que radica en su corazón. Ellos están en lo correcto siempre. Y todo aquel o aquella que piense de una manera diferente, esa persona está equivocada. Esta es una característica clave de los falsos ministros. Ahora veamos por qué
estas personas se comportan de la manera en que lo hacen. Versículo 12, segunda de Pedro capítulo 2. Dice la palabra de Dios, pero estos, está hablando todavía de los falsos ministros, hablando mal de cosas, ¿cómo dice, hermanos? Que no entienden. Estas personas están hablando, hermanos, de cosas que no entiendes. Pero Pedro no se detiene ahí, sino que dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Las imprudentes blasfemias a Dios y a los ángeles por parte de los falsos ministros y falsos maestros demuestran que son como animales irracionales. La comparación que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está presentando, hermanos, son aquellas bestias salvajes que no tienen la capacidad racional y que actúan solamente por su propio instinto. No sé cuántos de ustedes, hermanos, se hayan topado con ese tipo de animales. En este país, hermanos, como tiene una importancia, me atrevo a decir, más elevada hacia los animales, no es tan común que encontremos tales cosas, pero me pongo a pensar cuando yo era pequeño que salía a comprar las tortillas, me topaba con unas 4 o 5 fieras en camino allá, y estos perros son salvajes. ¿Por qué? Porque es su primer instinto. Y esa es la idea, hermanos, que nosotros podemos traer a estos falsos ministros. Estos falsos ministros, hermanos, actúan por su propio instinto y por lo tal son como animales irracionales. Estas personas, hermanos, puesto que actúan por su único y propio instinto, al igual que los animales, hermanos, no tienen ninguna contribución intelectual a la sociedad. Los animales, hermanos, en el sistema ecológico sirven para presa y destrucción, al mismo tiempo proporcionando carne para otros miembros de la cadena alimenticia. Y las palabras que continúa diciendo el apóstol Pedro, hermanos, se apegan al mismo pensamiento del reino animal. Los falsos ministros exhiben ignorancia como la del animal, hablando cosas que no entienden. Ridiculizan la verdad divina y la autoridad celestial, expresando cosas que ni siquiera entienden. No solamente eso, sino que al igual que los animales, hermanos, los falsos ministros no hacen absolutamente ninguna contribución positiva y en realidad, hermanos, las palabras que dice Pedro, por muy fuerte que suenen, servirían mejor estando muertos y siendo carnada para los demás. Son las palabras, hermanos, que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está presentando. Si alguna vez nosotros nos preguntamos cuál es la postura del Dios que es 3 veces santo hacia aquellos falsos ministros, leamos segunda de Pedro capítulo 2 y todo el libro de Judas. Hermanos, una de las cosas que nuestro Dios más le importa es la misma encarnación de Él mismo a través de esta palabra. En el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál es el verbo? La palabra de Dios. Cuando una persona descaradamente comienza a torcer las sagradas y santas palabras de este libro para sacar un beneficio propio, este es el juicio que les espera a esas personas. Y la razón por la cual Pedro nos está dando, hermanos, de una manera detallada, características específicas de tales personas es para que nosotros estemos atentos, estemos alertas. Y si nos topamos con una de estas personas, apartémonos de ese tipo de persona por muchos títulos que se quiera colgar en su propio cuello. Queridos hermanos, recordemos la forma en que nosotros nos vamos a identificar quiénes somos entre nosotros mismos y delante de Dios. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, no nos vamos a conocer por los títulos, no nos vamos a conocer por el seminario que hayamos terminado, no nos vamos a conocer por los dones, hermanos, mucho cuidado, ni siquiera por los dones, ni siquiera por la posición que uno ejerce. Nos vamos a dar a conocer el tipo de persona que somos por los frutos que generamos. Un buen árbol, hermanos, no va a dar malos frutos. Un mal árbol no va a dar frutos buenos.
Continuemos leyendo el versículo 13, segunda de Pedro, capítulo 2. Estas personas, como ya lo aprendimos, no escaparán de la futura ira de Dios cuando el fuego de Dios consuma al mundo, pero también a estas personas. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Aquí, hermano, nos encontramos con otra característica de estos falsos ministros ávaros, arrogantes. Como una regla general, hermano, nosotros podemos ver en la Escritura y en la sociedad que nos rodea, que los pecados tienden a cometerse, hermanos, por lo regular en la noche. Un estudio que presentaba en cuanto a la infidelidad, hermanos, que es la causa número 1 de los divorcios, es por infidelidad conyugal. Y estos actos, en su mayoría, todos son llevados en la noche. Es en la noche que podemos ver, hermanos, que el pecado en la mayoría de las ciudades, no tenemos que ir muy lejos, en la ciudad de Denver, es en la noche, hermanos, cuando los pecados están floreciendo en su más grande fuerza. Es en las noches cuando podemos encontrar a personas ahogados de borrachos. Es en la noche cuando más la gente se droga. Es en la noche cuando la gente más comete adulterio. Es en la noche, en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:7 dice, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Si recordamos, hermanos, aquella personificación del joven falto de entendimiento que fue seducido por la ramera, que encontramos en Proverbios capítulo 7, la palabra de Dios nos da el detalle en el versículo 9 que fue en la noche, cuando este joven falto de entendimiento fue seducido por las artimañas de la ramera. Dice el versículo 9 de Proverbios capítulo 7, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. En la noche es cuando más se dan este tipo de desenfrenos. Según los historiadores, hermanos, en la sociedad pagana romana, era aceptable este tipo de pecados siempre y cuando se hicieran en la noche. Una persona podía estar en sus desenfrenos sexuales siempre y cuando sea en la noche, dentro de la sociedad pagana romana. Pero si alguien los hacía de día, era muy mal visto, incluso por los incrédulos paganos romanos. ¿Qué es lo que Pedro nos está dejando a entender en estos versículos? Que los falsos ministros, hermanos, a los cuales se refiere Pedro, están tan consumidos por su avaricia, arrogancia y lascivia, que incluso cometían dichos actos en la luz del día. Era tan grande el desenfreno dentro de ellos que no podían esperarse a la noche. Y es por eso que dice Pablo, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estaban tan sumergidos en su arrogancia, lascivia, desenfreno sexual, avaricia, que cometían todo tipo de impureza, atrocidades en la misma luz del día, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Por lo cual, Pedro compara a estos charlatanes espirituales con inmundicias y manchas. Inmundicias y manchas. Estas palabras, hermanos, o términos, hablan de lugares sucios, hablan de defectos, hablan de sarna o cosas podridas y enfermas. Estas son las palabras, hermanos, que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está usando para describir a estos falsos ministros. Son ávaros, son arrogantes, y como están tan metidos en su propia perdición, no se pueden esperar a la noche. Son inmundicias y manchas. Del versículo 1, hermanos, al versículo 13 del capítulo 2 de segunda de Pedro, nosotros hemos estado aprendiendo y viendo, hermanos, características externas de los falsos ministros.
Pero en el versículo 4, el apóstol Pedro ahora, hermanos, hace mención de los pensamientos y acciones de los falsos ministros que cometen en privado. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian ¿de qué? De pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos falsos ministros, hermanos, tienen los ojos llenos de adulterio. Y lo que esto indica, hermanos, son farsantes espirituales que ya no poseen ninguna disciplina moral. Y la idea que nos está presentando, hermanos, es que este tipo de personas ya no pueden ver a ninguna mujer sin poder detenerse de tener pensamientos de lujuria, fornicación y adulterio con esas personas. Estas personas tienen los ojos llenos. Habla de una sobreabundancia, tienen los ojos llenos de adulterio. En pocas palabras, la lujuria que exhibían era insoportable e insaciable. No tenían llenadera. Dice Pedro, estas personas no se sacian de pecar. La parte más triste y interesante de este relato, hermanos, es que uno puede decir, ¿cómo es posible que estos falsos ministros tengan congregación después de manifestar el tipo de personas que son? Pero Pedro, hermanos, da un detalle sobre las presas de estos falsos ministros. ¿Y cuál es la palabra que usa? Dice que son almas inconstantes. Las presas de los falsos ministros, ávaros, idólatras, fornicarios, son almas inconstantes. Y como agentes de Satanás seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Los débiles espirituales. Y como los seducen, esta palabra lo que presenta, hermanos, es convenciéndolos de creer mentiras doctrinales y atrayéndolos hacia estilos similares a los de ellos mismos. Y comúnmente, hermanos, vamos a ver cómo son manipuladores egocéntricos y van a usar la palabra, hermanos, incluso para justificar sus propias acciones vergonzosas. Oh, no, hermano, es que tú no entiendes la gracia de Dios. Y van a querer refugiarse sobre ese tipo de pensamiento. Y el tipo de persona que cae sobre estas trampas son los débiles espirituales, almas inconstantes. Y esta palabra, hermanos, que dice que seducen, es una palabra interesante. La palabra que usó, hermanos, para seducir es la palabra deleazo. Y lo que esta palabra literalmente significa, hermanos, es atrapar con un cebo. No sé cuántos personas que les guste pescar estén presentes, pero un cebo, hermanos, es aquella carnada, pero más que nada son aquellas carnadas de plástico que son en figura de un pescadito. Entonces, estas personas atrapan con un cebo. Entonces, avientan la carnada y claro, ¿por qué el pescado lo toma? Porque piensa que es un pescadito, pero no, es falso. Estos falsos ministros, hermanos, de la misma forma avientan sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, pero las van a presentar, hermanos, como si fuera un pescadito de veras. Y las almas inconstantes lo van a tomar. Bajo el disfraz de ministerio auténtico, apuntan hacia los espiritualmente inmaduros, sin discernimiento, o podemos incluir dentro de este grupo de personas a los incrédulos. El apóstol Pedro sabía perfectamente, hermanos, que lo único que nos puede librar de este tipo de personas es un fundamento sólido y firme en la palabra. Y solamente este mismo, hermanos, nos va a ayudar no solamente a protegernos de ese tipo de personas, pero de la misma forma, hermanos, ser pregoneros de justicia. Defender las verdades de Dios con la misma palabra que ella presenta. Este tipo de personas, hermanos, como lo hemos aprendido ya, son diferentes características muy claras, muy palpables de este tipo de persona.
Más allá, hermanos, de los favores sexuales que los maestros de la época de Pedro, falsos ministros, esperaban, también estaban interesados en acumular de una manera desesperada las riquezas. Ya aprendimos acerca de esto, pero es por eso que el apóstol Pedro continúa diciendo en la frase: tienen el corazón habituado a la codicia. Esto indica que su inmoralidad sexual, de todo tipo que queramos pensar, siempre va acompañada de la avaricia, de lo cual ya aprendimos nosotros. ¿Cuál es la parte principal, hermanos, que nosotros debemos de considerar ante tal evidencia escritural? Número uno, hermanos, analizar todo. El mismo Juan decía: probad a los espíritus. Y cuando dice probad a los espíritus, hermanos, no está diciendo aviéntate un volado, si cae en cabeza es bueno, si cae águila es falso. No. ¿De qué manera los vamos a probar? A través de esto, hermanos. Segunda de Pedro capítulo 2, Judas capítulo 1 en su totalidad, hermanos, son las evidencias palpables, claras, que nosotros podemos ver en los falsos ministros. Recordemos, hermanos, si Dios le dio la importancia que nosotros encontramos, de tal manera que en este contexto 22 versículos son mencionados en segunda de Pedro y no sé cuántos en Judas, nosotros debemos darle la importancia que merece. Número uno, para no ser engañados, hermanos, no ser engañados. Debemos de considerar y reconocer, hermanos, que el enemigo principal de nuestro Dios, el mismo Satanás, no trabaja solo, tiene sus agentes. Nosotros no vamos a caminar nuestra vida de una manera preocupada por dichas fuerzas o potestades, pues regresando al punto principal que les mencionaba hace algunos minutos, queridos hermanos, si nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios, no hay nada de lo cual nos debamos de preocupar, hermanos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queridos hermanos, no hay nada de qué preocuparse. Pero por el otro lado debemos de tener el cuidado, hermanos, de no andar haciendo cosas que Dios jamás nos mandó. Esas cosas son características, no quiero generalizar, pero una parte, la principal, son los falsos ministros, y la segunda parte es gente que lamentablemente, hermanos, no tiene conocimiento, porque en el movimiento carismático, hermanos, que se sigue expandiendo dentro de este país como si fuera un cáncer, es lo que mucha gente está aprendiendo. Entonces, todo lo que ven en sus vidas es un demonio. Tuvieron un problema en el trabajo, un demonio. Un problema en el matrimonio, un demonio. Todo es demonio. La sopa, un puntito negro, un demonio. Todo es demonio para estas personas. Queridos hermanos, es una realidad que los demonios están por donde quiera, pero si nosotros estamos bajo la protección de Dios, querido hermano, despreocúpate lo que los demonios y las potestades quieran hacer. En las manos de Dios nosotros estamos completamente seguros. Si queremos hacer un trabajo en contra de esas fuerzas demoníacas, téngalo por seguro que lo que ellos menos quieren que nosotros hagamos y lo que va a tener el mayor efecto es predicar el verdadero evangelio. Recordemos, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios, hermanos, la que tiene el efecto. Y si de alguna manera nosotros queremos aportar, que sea a través de la predicación del evangelio. Con esto voy a terminar. Con un disgusto comprensible, hermanos, el apóstol los nombra al final del versículo hijos de maldición. Como mentirosos, hipócritas, egocéntricos, los falsos maestros personifican a aquellos a quienes Dios ha maldecido al infierno. Y la palabra que el apóstol usa, hermanos, es un hebraísmo que expresa la idea de que los seres humanos son hijos de cualquier influencia que tenga dominio sobre sus vidas. En otras palabras, si el pecado tiene un dominio sobre nosotros bajo este hebraísmo, nosotros somos hijos de pecado. Si Dios es el que verdaderamente tiene el señorío y dominio sobre nosotros, es la evidencia de que somos hijos de Dios. Pero si cualquier otra cosa tiene dominio sobre nosotros, somos hijos de tal cosa. Es por eso que primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
presenta el contraste Pedro. Queridos hermanos, ustedes ya son hijos obedientes. Y como son hijos obedientes, no se deben conformar a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Los falsos ministros, Pedro los menciona, hijos de maldición, porque es lo que tiene la potestad sobre ellos. La misma maldición por su comportamiento, porque simplemente está tan impregnado su corazón de la avaricia, lascivia, todo lo que hemos estado hablando, hermanos, y a consecuencia de eso, el apóstol Pedro los presenta como hijos de maldición. Estos falsos ministros, hermanos, que se refiere Pedro como siervos de Satanás y esclavos del pecado, fueron correctamente denunciados como hijos de maldición. Y todo el capítulo 2, hermanos, conforme todavía lo poco que nos falta, vamos a estar todavía aprendiendo algunas otras advertencias, pero regresemos al punto principal. Si el Espíritu Santo inspiró a Pedro para que escribiera tanta información referente a este tema, nos es necesario, hermanos, a cada uno de nosotros ponerle la atención necesaria, porque así como Pedro les dijo a aquellos hermanos, los falsos ministros estaban en el pueblo de Israel, están con ustedes, nosotros podemos tener la certeza, hermanos, de que los falsos ministros están alrededor de nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Si nosotros tomamos estas consideraciones por parte de nuestro Dios, hermanos, tomémoslo como una advertencia. Apartémonos de dichas personas, mantengámonos lo más lejos posible. Y si nosotros, hermanos, conocemos a alguna persona que nosotros consideremos que sea víctima, presa de este tipo de personas, con el amor de Dios, hermanos, presentemos con la templanza, las palabras más suaves y con la dirección del Espíritu Santo, presentemos la evidencia bíblica. Es una responsabilidad. Pero tampoco lo tomemos, hermanos, a siempre estar dándole, porque hay personas, hermanos, que mismo Dios, por la reprobación de la mente de ellos, los permite que continúen en dicho lugar. Porque como no pueden ver, incluso continúan viendo a este tipo de personas como los más elevados, ven la arrogancia de ellos y ellos mismos los levantan todavía más. Si ese es el caso, hermanos, despreocupémonos. Hagamos la parte que nos corresponde. Si ya tuvimos la oportunidad de presentarlo con las palabras sabias, con la templanza y con lo más importante, la evidencia bíblica, ya cumplimos nuestra tarea. Lo que podríamos hacer adicionalmente, hermanos, es orar por esas personas. Que Dios los libre de ese tipo de lugares y que el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, los guíe a esas personas a un lugar donde verdaderamente puedan encontrar la verdad. La palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por tu palabra. A través de tu siervo Pedro, Señor, al cual tú inspiraste por tu Espíritu Santo, presentas esta gran lista de evidencias, Señor, acerca de los falsos ministros que, al igual que en los tiempos de Pedro, al igual que en los tiempos del antiguo pacto, hoy en día, Señor, están alrededor de nosotros. Tú nos presentas en tu escritura detalles específicos del comportamiento de este tipo de personas. Son ávaros, son arrogantes, solo les importa su propia reputación y no les importa que tu nombre sea pisoteado. Nosotros te pedimos en esta oportunidad, Señor, que nos libres de ese tipo de personas. Por el otro lado, Señor, nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu palabra nos enseña que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Pero tú en ninguna ocasión nos mandas a hacer guerra con ellos, no nos mandas a pelearnos, a reprenderles incluso. Tú dices en tu palabra claramente, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Perdónanos, Señor, si por falta de conocimiento nosotros llegamos a adoptar prácticas antibíblicas en nuestros corazones. Tu palabra nos enseña que ni siquiera tu arcángel se atrevió a pronunciar esas palabras de maldición por cuenta suya, sino que dijo,
el Señor te reprenda. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro verdadero propósito en esta tierra. De la misma forma te pedimos, Señor, que así como a ti te ha placido, Señor, que nosotros tengamos este conocimiento, Señor, de tu palabra, de los falsos ministros, las advertencias que tú provees, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellas almas inconstantes, presas de estos falsos ministros. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndoles en su corazón. Tu palabra nos enseña claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Lamentablemente, Señor, por la arrogancia de estos falsos ministros, mucha gente ha llegado a entender de una manera equivocada quiénes son estas personas. Ayúdanos a poder de una manera correcta, con templanza, con paciencia, pero lo más importante que todo, hermano, Señor, con amor, presentar las evidencias bíblicas ante dichas prácticas para que estas personas ya no sean más esas almas inconstantes, esas presas. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que nos rodean, Señor. Sabemos de antemano que vivimos en tiempos difíciles en los cuales tu verdad es torcida, Señor. Tu verdad es cambiada. Tu verdad es cambiada por diferentes razones, pero una de las principales, para sacar un beneficio personal. Tu palabra ya nos ha hablado, Señor, de una manera clara, que ese tipo de personas tienen un juicio reservado para cada uno de ellos. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellas personas que verdaderamente te quieren agradar, que verdaderamente te aman, pero por falta de conocimiento continúan en esas mismas prácticas de estos falsos ministros. Ten misericordia de ellos, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de ellos, Señor, para que esas personas puedan salir de esos lugares y puedan aprender a verdaderamente poner su mirada en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa y que seas tú, Señor, el que continúe la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, a través de la preparación, en conocimiento, en santificación y todas las demás cosas de las cuales hemos aprendido, Señor. Gracias te damos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, hoy, mañana, siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, si Dios permite.